el tema de este taller en el programa. Estoy por primera vez participando y me encomendó una tarea bien específica en lo que respecta como coordinador del programa o director del programa. Creo que parece que ustedes hicieron llegar los contenidos, ¿cierto? El profesor nos llevó una presentación, pero tenía 4 diapositivas. Sí, ¿eso? era el del contenido, sí. Ah, perfecto. Buenas tardes. Buenas. Se van a conocer. Qué momento. Separados al nacer. Separados al nacer. Y así nació ¿Sí, la verdad que muerte. ustedes de vacaciones? Ahora se vienen a ¿Cómo está, conocer. señor? Mucho gusto. Igualmente. Separados al nacer. Saquen las cadenitas y cada uno tiene la mitad húmeda. Ya. Tengo un tatuaje, una marca en la mano. Mañana tenéis menos pedo. Estoy más que los dos fines de semana. No, viví mañana. Ya vine. Ya también. ¿Tenéis que quedarte acá a alojar? No queda otra. Se puso para la nota final. Ya. Comencemos entonces. Vamos a trabajar hoy día varias cositas que tienen que ver con esos contenidos. ¿Ya? Bueno, aquí aparece en la malla, ustedes tienen la malla curricular, ¿cierto? Este taller de métodos cuantitativos, ¿ya? En lo particular correspondiente justamente al diplomado y al magíster, ¿ya? En gestión de operaciones y logística, ¿ya? Y un poco las características de lo que es el contenido de este taller, ¿ya? Dice, esta asignatura, el alumno o la alumna será capaz de desarrollar sus capacidades para formular modelos multivariables como apoyo al proceso de la toma de decisiones, a objeto de aportar en el logro de ventajas competitivas en organizaciones de diversa complejidad. Además, el alumno formulará modelos cuantitativos en escenarios de incertidumbre, evaluando su desempeño e impacto en la organización, ¿ya? El alumno aplicará modelos ajustados a problemas reales en un contexto, dice ahí, organizacional de tipo operacional, táctico y estratégico. ¿Ya? Los contenidos que conversamos justamente con Aldo, se basan principalmente en el sentido, la dirección y las líneas, ¿ya?, de trabajo que tiene el programa en general, ¿ya?, y que tiene que ver justamente con el tema logística, el tema de adquisiciones, ¿cierto?, y principalmente el estudio de la demanda. Y en función de eso vamos a incorporar aquí en el taller el trabajo en lo que es gestión de la demanda. Vamos a trabajar algunos conceptos principalmente de definiciones, componentes, lo que es el pronóstico y en general lo que son las series de tiempo, en términos conceptuales, ¿ya? Ahora, no es una asignatura teórica, sino más que nada una asignatura práctica, ¿ya? Como lo dice ahí, taller de métodos cuantitativos. Tampoco pretende ser un taller en la cual incorporemos muchas herramientas de tipo estadística, ¿ya?, o métodos estadísticos, sino que en lo particular, principalmente métodos estadísticos en la estimación, ¿ya?, de lo que es la demanda, ¿ya?, específicamente lo que sería el análisis de series de tiempo, ¿ya?, mediante los métodos de pronóstico como el de promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavización exponencial, ¿ya?, y análisis de relaciones causales, lo que es análisis de regresión, y terminando con modelos econométricos, ¿ya? En este caso, lo que vamos a trabajar este fin de semana, ¿ya?, vamos a trabajar hasta más o menos aquí, hasta suavización exponencial, y tal vez trabajemos con
análisis de regresión también. ¿Ya? Ahí vamos a llegar hasta ahí, esperamos llegar entre hoy día y mañana. Yo no los conozco, ¿ya? Pero me dijeron que eran secos, así que póngale mano dura, me dijeron. Esas fueron las recomendaciones. No sé si está bien. No. Esos son los contenidos, ¿ya? Y el próximo fin de semana dedicarnos exclusivamente a lo que serían las relaciones causales, pero como modelos de regresión, principalmente lo que sería regresión lineal simple, ¿ya? Que a lo mejor alcanzamos el mañana, depender cómo avancemos, y los talleres, digamos, que vamos a hacer, y análisis de regresión múltiple, ¿ya? Para lo que sería la estimación de la demanda, la estimación de los regresores, ¿ya? Y un poco también trabajar con lo que serían los modelos econométricos, ¿ya? Previo a lo que son los modelos de series de tiempo o series cronológicas, ¿ya? Pero como modelo econométrico, como un modelo de regresión lineal múltiple, principalmente lo que son los supuestos del modelo, ¿ya? Para hacer un modelo de estimación o de predicción, ¿ya? Esos serían los contenidos, ¿ya? Bueno, el taller dice se realizarán sesiones de carácter expositivo orientadas hacia el logro de competencias que permitan la profundización, aplicación y práctica de los contenidos contextualizados en el área de estudio y ejercicio profesional, principalmente lo que sería el programa, ¿ya? Y la evaluación, ¿ya? Este es un taller y tenemos 2 fines de semana nada más, ¿ya? Así que no voy a hacer una prueba, ¿ya? Vamos a hacer trabajos y talleres, nada más. Yo les planteé esto y se lo envié a ustedes, ¿ya? Que es lo que decía usted que tenía como 4 hojitas, ¿ya? Vamos a hacer, yo creo, unos 6 talleres, 7 talleres, es decir, por cada uno de los contenidos vamos inmediatamente, porque la idea es que esto sea un taller, ¿sí? O sea, si esto no dijera taller y dijera métodos cuantitativos, ya sería un poquito más teórico, ¿ya? Obviamente con práctica, pero más teórico, ¿ya? La idea es que usted pueda utilizar, ¿cierto?, algunas herramientas de manera tal que pueda hacer estimaciones de demanda en función de los contenidos que están ahí. Entonces, más que contenido, ¿cierto?, que si bien son importantes incorporarlo, la idea es poder implementarlo y aplicarlo, ¿ya? Por eso es que vamos a desarrollar un conjunto de talleres y 2 trabajos, ¿ya? Un trabajo que se van a llevar mañana, sí, que a lo mejor dependiendo cómo avancemos, a lo mejor lo podemos iniciar mañana, o lo van a trabajar ustedes, vamos a trabajar en grupo. Creo que ustedes están ya más o menos agrupaditos. Sí, tenemos los grupos. ¿Tienen ya los grupos definidos? Que son 3 grupos. Son grupos nuevos. No sé. Tenemos un solo grupo. Son 3 grupos de 4. 3 grupos de 4, ya. Son 2. Ok. Y el trabajo final, que son 2 en realidad, ¿ya? 2 que va a principalmente, va a fundir lo que vamos a hacer en lo que es la sección de hoy día y la sección de mañana, ¿ya? Y el segundo trabajo al término también de la segunda sesión en relación a lo que veamos también este fin de semana y el próximo fin de semana, pero principalmente lo que corresponde a los, como decíamos recién ahí, en lo que son los relaciones causales, ¿ya? Ya. ¿Qué bibliografía voy a utilizar? ¿Ya? Tenemos 3 referencias bibliográficas, principalmente para darle contextualización, ¿ya?, en lo que es administración de operaciones, de Richard Chaser, ¿ya?, administración de operaciones, producción y cadena de suministro, ¿ya?, de la McGraw-Hill, logística, de Ronald Bayot, de administración de logística, de administración de la cadena de suministro, ¿ya? Un libro de apoyo también que estoy utilizando, que es de econometría, el Mujarati, con modelos econométricos multiecuacionales, ecuacionales, uniecuacionales y modelos de series de tiempo, ¿ya? Y un libro del área de la ingeniería clásico, ¿ya?, como es el George Canagos de estadística, ¿sí? Todo esto lo pueden encontrar ustedes en internet, ¿ya? Lo pueden bajar tanto ya digitalizados también, ¿ya? La última versión de Mujarati también está en internet. Entonces vamos a comenzar. Entonces la idea es que por cada uno de los contenidos que vamos viendo,
vamos a ir haciendo un taller. Así que yo espero hoy C día, mayúsculo antes del primer café, 2009. hayamos trabajado en un taller y al término de la tarde, ¿a qué hora salimos? ¿A las 10:15? Sí. Podríamos salir a las 14 si quieren. Échese. Regalones. Y mañana, sí. Dijo Carlos que era hasta las 5. Sí, dice ahí hasta las 16, cuando leí yo, así como el Nacional, dice ahí, La Serena es hasta las 16, porque en Santiago se trabaja lunes, martes, miércoles, parece. Sí, decía 16 horas. ¿Eso incluye la hora de colación o incluye, no sé, cómo trabajan ustedes? ¿Ustedes son los que se ponen de acuerdo? ¿Pasan de largo? Llegamos como a las 11. Entramos Por a eso las 9. firmaste. Claro. Por eso firmó. Entramos a las 9, a las 10:30 hay un break. ¿Tan temprano? Sí. Después salimos más o menos a las 2:30 a comer. No, aprendido nada, pero estamos bien gorditos. Y a las 3 hay otro break. Y a las 4. Ese break va a O sea, estar, viven va a comiendo. estar raro porque entrar a las 3:30 break y irnos a las 4 va a ser bien. Va a ser raro eso. Va a ser extraño. De hecho, parece que vamos a terminar allá. Así que ¿Y almuerzo? no vayamos a almorzar mañana. No puedo a las 3. ¿Cuál es la Yo me- hora? No puedo a las 3. Víctor del nutrición. USEN mayúsculo 2009. Todo. ¿Pero cuál es la red? Wi-Fi. ¿no? La wifi minúscula. Wifi minúscula. Entonces yo tengo aquí el material, está todo impreso. Necesito apoyo para enfrentar esto. Así es. Entonces la primera es netamente de tipo conceptual para incorporar algunos elementos, ¿ya? En el análisis, ¿ya? No aparece muy clara ahí la letra, bueno, es el formato que me pasaron ahí con el contraste con el blanco, la impresión no sale muy bien, pero esta es la sesión 1, la vamos a llamar gestión de la demanda, que es conceptual, ¿ya? Para comenzar, vamos a hablar de algunos conceptos, ¿ya? En general, respecto de lo que sería la gestión de la demanda y lo que es el pronóstico, ¿ya? Ya, entonces dice ahí, bueno, el reto de pronosticar, dice, la demanda del cliente es una tarea difícil porque la demanda de bienes y servicios suele variar, dice, considerablemente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea al término, digamos, del módulo de esta asignatura, específicamente de este taller? Es que podamos haber adquirido algunas herramientas, ¿cierto?, de pronóstico, ¿ya?, en relación a lo que son las series de tipo univariados, ¿ya?, principalmente. Univariados se refiere, en este caso, a una única variable, que sería la variable demanda, o cualquier otra variable, ¿cierto?, en particular, representada en una característica de series de tiempo o series cronológicas, ¿ya?, en el tiempo, ¿ya? El propósito entonces del manejo de la demanda dice es coordinar y controlar todas las fuentes de la demanda con el fin de poder usar con eficiencia, dice, el sistema productivo y entregar el producto a tiempo, ¿ya? Ante la pregunta de dónde proviene la demanda del producto o servicio de una empresa y qué puede hacer una compañía para poder administrarla. Entonces ahí hablamos de dos fuentes, ¿ya?, de donde nosotros podemos hablar como fuentes básicas, ¿ya?, de la demanda. Y ahí hablamos de dos elementos, los cuales uno tiene que ver con la demanda dependiente, en la cual nosotros no nos vamos a preocupar,
¿ya? No es de nuestro interés en este módulo, ¿ya? Dice la demanda de un producto o servicio provocada por la demanda de otros productos o servicios. Este tipo de demanda es interna, no necesita un pronóstico, sino solamente tabularla o analizarla internamente dentro de lo que es la empresa, ¿ya? Depende de otros productos. Y la demanda que es independiente, que es la que vamos a trabajar, es la cantidad de productos que la empresa podría vender y no se deriva directamente de la demanda de otros, ¿ya? Es decir, la demanda, como bien dice, autónoma. ¿La demanda dependiente vendría a ser como las materias primas? La dependiente sí, todo lo que serían los insumos o aquellos, ¿cierto?, con los cuales a nosotros nos permite elaborar, diseñar y producir el producto, ¿sí? Exacto. Entonces eso no nos interesa, ¿ya? No es parte del análisis de la gestión de la demanda, es una gestión interna, ¿cierto?, en lo que sería la etapa productiva, ¿ya? Lo que significa el abastecimiento, repartiendo calor. Muy bien. 1, 2, Dos mejor porque está por allá. Ahí está hecho. Ay, gracias. Chulo dulce. Tengo un saco de regalo del tiro a cuero. ¿Ya están cansados? Sí. Vamos a pasar a traer los computadores cargados de esa. Me viene cargado Entonces, todo. en función de eso, como tenemos una variable univariada que está representada en el tiempo, que es la demanda, ya sea diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, quincenal, etc., ¿ya? Entonces, esta función de demanda, ¿ya?, univariada, puede tener los siguientes patrones en general como series de tiempo. Después vamos a ir viendo cómo se relaciona con la serie de tiempo propiamente tal, y después vamos a analizar cómo es posible hacer las estimaciones mediante algunos métodos, ¿ya?, de pronóstico. Entonces tenemos ahí los patrones, ¿cierto?, de la demanda como un patrón de carácter horizontal, donde las fluctuaciones de los datos en torno de una media constante, ¿ya?, de carácter horizontal, es decir, tenemos fluctuaciones, ¿ya?, cíclicas, ¿ya?, que son normales o naturales, ¿cierto?, en el proceso de demanda, ¿ya?, que puede tener un comportamiento también de tipo de tendencia, es decir, ya sea creciente o ya sea decreciente. En este caso hablamos, ¿cierto?, de una componente de tendencia horizontal acá, por ejemplo, ¿ya?, se mantiene constante, va variando, ¿cierto?, en el tiempo, pero se mantiene fija. O sea, si uno mira, hay una cierta tendencia, digamos, a ser constante. En cambio aquí claramente, si bien hay fluctuaciones, ¿ya?, hay una tendencia al alza que va aumentando la demanda, ¿ya? El incremento o el decremento, porque puede disminuir, sistemático de la media de la serie a través del tiempo. Cuando habla de la media estamos hablando, ¿cierto?, del promedio. Cuando nosotros tomamos cada uno de los valores de la serie, ya lo sumamos y lo dividimos por n, eso me genera el promedio, ¿ya? Y generamos ahí entonces una media, ¿ya?, a pesar de las distintas fluctuaciones. Tenemos también las componentes estacionales, ¿ya? O sea, hay cierto tipo de productos, ¿cierto?, que tienen mayor demanda en determinados periodos de, ya sea la semana, ya sea del mes, ¿cierto?, ya sea del semestre o del año, ¿ya?, en algún mes en particular, ¿ya? En verano, ¿cierto?, o en invierno, por ejemplo, tenemos nosotros unas características como, por ejemplo, la demanda del servicio hotelero, por ejemplo, ¿ya?, es una componente de carácter estacional, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es tratar de generar actividades por parte de los empresarios para poder desestacionalizar esa demanda, y ahí se genera en conjunto con el sector público
¿sí? Algunos programas, por ejemplo, como en el caso del programa de adulto mayor, por ejemplo, para poder ¿ya? Tratar de compensar justamente esa característica de tipo estacional. ¿Ya? Hoy día nos ha acompañado bastante bien las marejadas en la zona central, por ejemplo, ¿ya? Lo cual ha implicado que hay muchos santiaguinos, ¿cierto?, que hoy día emigran, ¿cierto?, más hacia la zona norte que hacia la zona central, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, la estacionalidad entonces es un patrón repetible de incremento o decremento, dice, de la demanda dependiendo de la hora, del día, de la semana, del mes o de la temporada. Esto como nosotros tenemos el periodo estival, por ejemplo, ¿ya? En términos de producción, el sector agrícola, como es nuestra zona, por ejemplo, en términos de lo que son las exportaciones o la demanda internacional de productos, en este caso, por ejemplo, como la uva de mesa, ¿ya? En la zona. Y tenemos también el periodo cíclico, una pauta de incremento, dice, o de incrementos graduales, ¿ya? Y menos predecibles de la demanda, los cuales se presentan en el curso de periodos de tiempo más largos, años o decenios, ¿ya? Ciclos de vida, ¿ya? De un determinado producto, ¿ya? Con el tiempo, ¿ya? Empieza a decrecer, luego empieza a aumentar y así sucesivamente se empieza a producir una especie de movimiento sinusoidal, ¿cierto? Así como en la función seno, ¿ya? En el comportamiento cíclico. Y puede tener, obviamente, cada uno de estos patrones de conducta de la variable, no necesariamente, ¿cierto?, son únicos, pueden tener también, o no son excluyentes, sino que pueden tener más de una componente, ¿ya? La función de demanda. Y tenemos la componente aleatoria, que es una serie de variaciones imprevisibles de la demanda, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico, ¿ya? Donde el comportamiento, ¿cierto?, ¿ya? No es predecible, ¿ya? No es predecible, es decir, nosotros esperamos, y por eso ahí entra la estadística a trabajar, porque son de carácter no determinístico, ¿ya? Los valores obtenidos en el periodo de demanda. O sea, si yo tuviese una demanda constante, fija, ¿ya? De un determinado producto, ¿ya? No tendría necesidad de hacer algún estudio de pronóstico de estudio, pero ante la incertidumbre de algunos periodos o ante la gestión de poder aumentar, ¿cierto?, la demanda de ciertos productos o ante la incorporación de ciertos productos en la competencia, de poder de alguna manera competir, ¿cierto?, y aumentar, mantener, ¿ya?, esa demanda, incorporamos justamente modelos matemáticos específicamente de carácter estadístico para hacer el análisis o el estudio. Y eso significa que existe una componente de tipo estocástica o aleatoria, ¿ya? Entonces entra la estadística, ¿ya?, por parte de lo que son las herramientas cuantitativas en estadística, para este caso particular. Obviamente tenemos un montón de otras herramientas también, ¿ya?, en el ámbito del control estadístico de calidad, por ejemplo, para los productos, ¿ya?, pero en este caso en particular para hacer el estudio de la demanda por el tema de el contexto en el cual ustedes se encuentran hoy día en proceso de formación, ya sea para el diplomado o ya sea para el magíster, ¿ya? Bueno, ¿qué significa que un patrón de conducta de la demanda sea de tipo estacionaria, ¿ya?, en la definición? Significa que su media y su varianza, entonces aquí incorporamos estadígrafos, ¿ya?, estadísticos, ¿ya?, la media o promedio, la varianza que mide la variabilidad, dice, son constantes en el tiempo, y si el valor de la covarianza se refiere a la covariabilidad, pero no entre variables, porque en un principio yo señalaba que vamos a trabajar con el caso univariado solamente en esta primera parte, por tanto estamos hablando de una sola variable, pero que habla de la covarianza entre periodos. Entonces, como dijimos que la representación de la serie estaba dada en periodos de tiempo, ya sea diario, semanal, mensual, semestral, trimestral, anual, entonces los comportamientos por cada periodo tienen que ser de tipo aleatorio. O sea, si yo puedo ser capaz de, a partir de un determinado periodo, predecir lo que va a pasar en el futuro, entonces ya dejó de ser de tipo aleatoria o estocástica. Entonces pasó a ser de tipo, ¿ya?, determinística.
Y lo que nosotros tenemos aquí entonces son variables ya asociadas a un determinado producto que representan un proceso de carácter estocástico. ¿Ya? Entonces, sin importar, dice, el momento en el cual se midan, es invariante respecto a la variable. Entonces uno podría tener, por ejemplo, ¿ya? Uno podría tener en el caso estacional, ¿ya? Por eso es que es importante en este caso el comportamiento de algunas variables cuando tenemos el caso estacional, por ejemplo, ¿ya? Entonces cuando uno tiene una serie y verifica, ¿ya?, ante la evidencia que es de carácter estacional, eso significa que el comportamiento de la demanda o de la variable es predecible, ¿cierto?, producto de esa estacionalidad, como hablábamos recién, por ejemplo, la demanda de alojamiento turístico, cómo aumenta, ¿cierto?, en determinados periodos del año y después cómo disminuye. Entonces, cuando uno trabaja con series, ¿cierto?, hay que tratar de tener el caso particular de o desestacionalizar principalmente el tema de la serie, ¿ya? Es decir, no es posible trabajar en algunos casos en términos predictivos con series que son de carácter estacional, ¿ya? Entonces hay que hacer el análisis de la serie. Pero esto es lo principal, que la mayoría trabaja con este tipo de procesos. La serie, en este caso, debe ser de carácter estacional, ¿ya? Es decir, la media y la varianza, ¿ya?, y la covarianza entre diferentes rezagos. Y cuando habla de diferentes rezagos, está hablando de que, por ejemplo, este no debe depender del anterior, ¿ya? Es decir, tiene un comportamiento totalmente aleatorio. Pero si es de carácter estacional y la estacionalidad, vamos a suponer que sea de un año, cada 12 meses, significa que lo que está ocurriendo en enero de un periodo está relacionado con enero del periodo del año siguiente. Y así sucesivamente. Entonces cada uno de esas observaciones en el periodo correspondiente a un año se va a relacionar con lo que está ocurriendo, pero 12 meses después, 6 meses después, 3 semanas después, dependiendo de cómo sea la estacionalidad, ¿ya? Entonces a eso se refiere, que no necesariamente entre periodos continuos, sino que entre periodos de diferentes rezagos, que podría ser continuo, pero también podría ser 2 rezagos, 3 rezagos, a 6 rezagos, ¿ya? Por eso hablamos de serie de tiempo. Entonces, factores que afectan la demanda. Tenemos factores externos y factores internos, ¿ya? Los factores externos que están fuera del alcance de la gerencia, es decir, no podemos nosotros incorporarnos, ¿cierto?, hoy día a una política pública, por ejemplo, que puede afectar la demanda de un determinado producto, ¿ya? Hoy día, cómo incorporamos o cómo se ha incorporado la nueva ley de etiquetado, por ejemplo, ¿ya?, y cómo podría haberse afectado hoy día algún producto en particular, ¿sí? Ya vimos la guerra, 8 años, cuántos 10 años en el Senado, ¿cierto?, la ley de etiquetado, ¿ya? Y cuando sale, ¿cierto?, obviamente los lobbies para que poder uno demorar o atrasar, o también para poder de alguna manera prepararse, ¿cierto?, la industria para este nuevo sistema de etiquetado, ¿ya? Por ahí los estudios señalan hoy día que en ciertos rangos etarios, por ejemplo, que salía la semana pasada, ¿cierto?, no le genera mayor importancia el tipo de etiquetado que tengan los productos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que lo ven más? Son las personas más de edad, ¿ya?, adultos mayores o tercera edad, son los que se preocupan más en ese sentido de los etiquetados, pero jóvenes, en realidad adultos jóvenes y adultos, ¿ya?, en ese rango entre los 26 y los 45, ¿ya?, no es mayormente preocupante el tema, por ejemplo, de los etiquetados. Entonces, un comportamiento, como vamos viendo ante una nueva ley, ¿ya?, el comportamiento de los, en este caso, compradores.
Entonces, hay agentes externos, ¿ya? Como por ejemplo reglamentaciones de gobierno que afectan la actividad económica, leyes que limiten la utilización de ciertas materias primas. Ayer nomás estábamos viendo el tema del cianuro, ¿sí? El tema del suicidio, ¿cierto? De esta persona que trabajaba en Falabella, me parece, ¿ya? Y que no es el primero, el tercer suicidio de cianuro, ¿cierto? Y empezaron a preguntarse, bueno, ¿y de dónde saca la gente el cianuro? Y ahí hicieron un reportaje que en realidad está a la venta Es fácil de sin conseguir. restricción, ¿sí? Y no es caro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Entonces, leyes que limitan la utilización de ciertas materias primas, ¿ya? Y eso significa o compromete, ¿ya? La producción y afecta directamente la demanda, ¿ya? Indicadores tempranos, ¿ya? Causarán especulación y aumento de precios en materias primas, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, ante la presencia o ausencia de una determinada catástrofe. Por ejemplo, hoy día, como salió el lunes temprano el famoso audio del terremoto, ¿sí? Oh, hay que abastecerse, y al tiro poner la logística, ¿cierto? En la casa y decir, ya, ¿cómo nos vamos a organizar si llega a pasar algo? ¿Sí? Ya, okay. Hay que comprar entonces ahora más agua, tener más, en este caso, alimentos preparados para cualquier evento, ¿sí? Bueno, indicadores coincidentes como cifras de desempleo que podrían afectar directamente, como ha pasado hoy día la contracción de la economía en los últimos años, ¿ya? Y eso ha afectado la demanda interna, ¿no? De ciertos productos. La demanda, en este caso, por ejemplo, de bienes de capital, como por ejemplo vivienda, vehículos, ¿cierto? ¿Ya? Pero hay otros productos que no se han visto afectados en este periodo, como lo son, por ejemplo, los estudios que señalan los bienes de lujo, por ejemplo, ¿sí? La demanda, ¿ya? De ese tipo de bienes o de autos de lujo, ¿cierto? No se ha visto disminuida, pero sí se vio bastante disminuida la venta o el parque automotriz, en este caso el año pasado, los últimos 2 o 3 años, ¿vale? Y es vivienda igual. Bueno, y están los factores internos, las decisiones internas sobre el diseño de los productos o servicios, que podría afectar directamente en el cambio, ¿cierto?, de algún tipo de producto o de elaboración, ¿ya? Que puede afectar al consumidor y por lo tanto entonces puede aumentar o podría disminuir, en este caso, los productos. La incorporación de nuevos productos o en la innovación de nuevos productos, ¿ya? Vemos aquí como Fanta innueva con un cambio en su botella, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Los precios y las promociones publicitarias, que también obviamente afectan a la demanda, ya sea para incentivarla, ¿ya? El diseño de envase, como hablaba recién, y las cuotas o incentivos para el personal de venta, como son los incentivos para fomentar justamente las ventas, los volúmenes mínimos, por ejemplo, ¿ya? Que tienen que realizar, en este caso, los vendedores. Eso como factores internos que podrían afectar directamente la demanda, ¿ya? ¿Qué nos interesa a nosotros entonces? De todo esto es el poder hacer un pronóstico, ¿ya? Y hacer un pronóstico. Y un pronóstico es una predicción de eventos futuros, pero a partir de eventos anteriores, ¿ya? De periodos anteriores. Como dijimos, tenemos una sola variable. No vamos a construir en una primera instancia modelos causales. En la segunda parte del taller vamos a trabajar con modelos causales. En la primera parte del taller vamos a trabajar solamente con variables, en este caso, o series, ¿ya? De tiempo, ¿ya? Las cambiantes condiciones entonces de los negocios como el resultado de la competencia mundial, el rápido cambio tecnológico y las crecientes preocupaciones por el medio ambiente han ejercido presión, ¿cierto?, sobre la capacidad de una empresa para poder generar pronósticos precisos, ¿ya? Cada vez se hace o se trabaja sobre la incertidumbre, es decir, sobre el nivel de desconocimiento de un determinado fenómeno, cómo se podría llegar a comportar, ¿ya? Hay productos que son obviamente mucho más predecibles, ¿ya? Pero otros, sobre todo la incorporación de nuevos productos al mercado, ¿ya? En términos de innovación, hoy día incorporándose microempresarios, ¿cierto?, en la innovación y desarrollo de productos, ¿ya? A veces es bastante poco predecible cómo se va a comportar justamente el consumidor o el mercado en general, ¿ya?
Y la estrategia de pronóstico entonces consiste en que tales pronósticos son necesarios como un elemento auxiliar para poder determinar qué recursos se necesitan, programar los recursos ya existentes y adquirir recursos adicionales. Es decir, hoy día, ¿cierto?, si yo puedo estimar y predecir la demanda futuro, ya sea a un periodo, a 2 periodos, ya sea esta diaria, semanal, mensual, y puedo analizar y ver cómo es el comportamiento, ¿ya? Yo puedo estar preparado en términos de lo que sería la logística, en lo que es la adquisición, ¿cierto?, de los insumos, ¿ya? Los bienes materiales y los bienes inmateriales, o el personal, la capacitación, la preparación, la maquinaria, ¿cierto?, ¿ya? Para poder hacer la producción y poder satisfacer esa demanda, ¿ya?, sin problema. Los pronósticos precisos permiten entonces que los programadores entonces utilicen de forma eficiente la capacidad de las máquinas, reduzcan los tiempos de producción y recorten los inventarios, que es un poco lo que están metidos, ¿cierto?, obviamente, programa, ¿ya?, de magíster, o en este caso el conducente al diplomado, ¿ya? Bueno, hay un ejemplo: un gerente de un restaurante de comida rápida necesita pronosticar el número de clientes que llegan a diferentes horas del día y los productos que solicitaron. Pues solo así se podrá programar correctamente el número requerido de cocineros, empleados, demostrador, ¿cierto?, ya, garzón, etc. ¿Ya? Entonces los modelos, los métodos de pronóstico suelen basarse en modelos matemáticos. ¿Ya? Ustedes ya, me imagino, han visto en otra asignatura, ¿ya?, modelos matemáticos que utilizan los datos históricos disponibles, que es lo que nosotros vamos a hacer aquí, en función de la variable, en métodos cuantitativos extraídos de la experiencia administrativa, o en una combinación de la experiencia y de los modelos. Y se pueden clasificar en 4 tipos. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar específicamente en 2. Primero, en lo cualitativo. No vamos a hacer énfasis en lo cualitativo, ¿ya?, pero existen algunos. ¿Ya? Tenemos el análisis de serie de tiempo que hablábamos recién, y las relaciones causales, y aquellos que son de simulación. Lo cualitativo no lo vamos a ver, requiere un tiempo que no tenemos, ¿ya? El taller, ¿cierto?, como dice, es de métodos cuantitativos, por lo tanto nos vamos a dedicar exclusivamente a lo cuantitativo, al análisis de series de tiempo, ¿ya?, y a las relaciones causales, como yo les mencioné ahí. Y esto no nos alcanza el tiempo porque son elementos de simulación, donde tenemos modelos computacionales, ¿cierto?, que nos permiten de alguna manera la incorporación de ciertos datos, de ciertas variables, para poder hacer algún tipo de predicción o estimación de la demanda. ¿Ya? Y ahí ya nos empezamos a llegar, ¿ya?, por el tema de tiempo. Así que nos vamos a limitar exclusivamente a construir modelos de series de tiempo y a trabajar en lo que serían las relaciones causales con modelos de regresión lineal simple, ¿ya?, y modelos econométricos, que son modelos multiecuacionales, donde incorporamos ahí los elementos como, por ejemplo, los factores internos también, ¿ya?, y los factores externos, que podrían ser partícipes del comportamiento de la demanda. Bueno, voy a nombrar nada más entre algunos, ahí faltan 2 o 3 más que podrían incorporarse, ¿ya?, dentro de lo que serían los análisis cualitativos. ¿Ya? Aquí no nos vamos a dedicar, me imagino que esto en algún momento ustedes también lo van a trabajar. ¿Ya? Están las técnicas acumulativas, está la investigación de mercado, ¿ya? O sea, hay todo un curso de investigación de mercado como para poder desarrollar justamente ese análisis cualitativo. ¿Ya? Grupos de consenso, ¿ya?, y el método de técnicas acumulativas, que son aquellas que derivan de un pronóstico a través de la compilación de las entradas de aquellas que se encuentran al final de la jerarquía y que tratan con lo que se pronostica. Por ejemplo, un pronóstico general de las ventas se puede derivar combinando las entradas de cada uno de los vendedores que están más cerca de su territorio. ¿Sí? Datos simplemente. ¿Ya? Investigación de mercado para establecer, que dice, la recopilación de datos de varias formas, como a través de encuestas, entrevistas, ¿ya?, como lo hace hoy día las empresas, como vemos, por ejemplo, la MOL y la DEMAR, que si bien las conocemos en términos políticos, pero trabajan netamente en el tema del mercado, ¿ya?, y ver cómo se comporta el retail, cómo se comportan las empresas
venta de vehículos, la demanda de departamento y además cómo se comporta por rango etario y cuáles son los distintos elementos de demanda que hoy día está necesitando justamente el mercado, ¿ya? Es decir, hoy día qué tipo de departamento, por ejemplo, requiere el consumidor, ¿ya? Y eso entonces nos va permitiendo a la empresa inmobiliaria ir adaptando justamente los proyectos en función de la demanda, ¿ya? Entonces ahí voy yo sintonizando con el consumidor, ¿ya? Bueno, tenemos grupos de consenso, intercambio libre en la junta. La idea es que la discusión en grupo produzca mejores pronósticos, ya un equipo de trabajo, lo que se podría llamar un poco la metodología, en este caso de autoaprendizaje, ¿ya? Método de Delphi, un grupo de expertos responde a un cuestionario, un moderador recopila los resultados y formula un cuestionario nuevo que se presenta al grupo. Por lo tanto, existe, dice, un proceso de aprendizaje para el grupo mientras recibe información nueva y no existe ninguna influencia por la presión del grupo o individuos dominantes, ¿ya? Son métodos de tipo cualitativo, está lluvia de ideas también, que es un poco parecido también acá, está el método del pescado, ¿cierto? ¿Ya? ¿Dónde vamos a incorporarnos nosotros? A trabajar aquí, ¿ya? Entonces aquí vamos a trabajar, vamos a comenzar hoy día trabajando con lo que serían los promedios móviles simples, ¿ya? El análisis de serie de tiempo en particular, que sería con base a la idea de que la historia de los eventos a través del tiempo se puede utilizar para proyectar el futuro. O sea, en función de lo que pasó hace un periodo, 2 periodos, 3 periodos o 10 periodos anteriores, ¿cierto? Yo puedo predecir lo que podría llegar a pasar en los periodos sucesivos, pero solamente de carácter unecuacional, sin incorporar ninguna otra componente, ¿ya? O variable externa. Entonces lo vamos a hacer aquí solamente de carácter unecuacional, ya sea en el promedio móvil simple, en el promedio móvil ponderado y en lo que sería suavizamiento exponencial, ¿ya? Pero cuando veamos el tema en regresión, ahí vamos a incorporar una variable de carácter externa, ¿cierto? Donde esa variable externa puede ser una variable dummy, ¿ya? O una variable ficticia, como por ejemplo la estacionalidad, o por ejemplo una huelga, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo incorporamos componentes cualitativas en la estimación de la demanda, ¿ya? Bueno, entonces en base a la idea de esta historia es que vamos a trabajar en promedio móvil simple. Se calcula el promedio de un periodo que contiene varios puntos de datos dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número de estos, y por lo tanto entonces cada uno tiene la misma influencia, es decir, cada uno tiene el mismo peso relativo para la predicción de los periodos futuros, ¿ya? Eso sería un promedio móvil simple. Como método de pronóstico entonces se llama promedio móvil simple. El número de datos históricos que se debiera utilizar al menos para poder hacer un pronóstico de esta naturaleza son 6 a 12 periodos. Ahí dice meses, pero en realidad pueden ser 6 o 12 días, 6 o 12 semanas, 6 o 12 años, ¿ya? 6 o 12 semestres, ¿ya? Un mínimo de 6, ¿ya? Para hacer por lo menos un pronóstico, ¿ya? Vamos a ver que vamos a necesitar ahí la periodicidad para poder hacerlo, ¿ya? Patrón de datos, los datos deben ser de tipo estacionario, es decir, lo que decíamos recién, ¿ya? Es decir, con media y varianza constante, y además que los rezagos, ¿cierto? O la covarianza entre los rezagos, ¿ya? Sea invariante, es decir, no haya dependencia, sea cero, ¿ya? Es decir, no tiene que tener tendencia ni tampoco tiene que tener temporalidad, ¿ya? Para poder hacer el uso del método de pronóstico promedio móvil simple, ¿ya? Entonces es bastante restrictivo. Y el horizonte de pronóstico es a corto y mediano. La mayoría son a corto y mediano plazo. Los modelos multiecuacionales son un poquito más a mediano y largo plazo. Los modelos de esta naturaleza me permiten predecir 1, 2 o 3 periodos. Ya al tercero, cuarto, quinto periodo se produce, digamos, una distorsión producto de la periodicidad que yo estoy tomando para hacer el pronóstico, ¿ya? Es decir, si tomo
3 periodos para hacer el pronóstico futuro, claramente a lo más podría predecir o pronosticar los 3 próximos periodos futuros, ¿ya? Porque si me extiendo demasiado, empiezo a hacer pronósticos sobre los pronósticos, ¿ya? A utilizar los pronósticos que ya usé para hacer los pronósticos futuros. Entonces ya la variabilidad, distorsión y el fin último que tiene de hacer un pronóstico ya empieza o carece de funcionalidad. Bueno, tenemos el promedio móvil ponderado, a diferencia del anterior, donde cada uno de los elementos de cada periodo pesa exactamente lo mismo. Acá hay un peso relativo. Puede ser que alguno de los puntos específicos o de los periodos específicos se ponderen más o menos que los otros, ¿ya? Va a depender del tipo de datos que uno tiene, si tiene una característica o componente de tipo estacional, pero con frecuencia en este tipo de modelo de predicción ya se le da mayor peso relativo al periodo anteriormente realizado o al último periodo, ¿ya? Es decir, el periodo recientemente ocurrido es el que tiene mayor peso relativo que lo que haya ocurrido hace 2, 3, 4 o 5 periodos anteriores, ¿ya? O sea, lo que pasó el mes pasado o hace 2 meses es mucho más significativo en la demanda que lo que pasó hace 4, 6 u 8 meses. Entonces se señala aquí que hay un mayor peso relativo en ese periodo, digamos, recientemente ocurrido. O tiene también un peso relativo distinto cuando son de carácter estacional. O sea, si yo tengo una componente de tipo estacional, entonces significa que lo que está ocurriendo en el periodo de hoy día crece en relevancia por lo que ocurrió hace 12 meses por la componente estacional, ¿ya? Entonces también tiene ahí, si uno determina o logra identificar esa componente estacional, entonces incorpora pesos relativos para ello, distintos, ¿no? Este método pronóstico tiene un monto de datos histórico entre 5 años de observaciones, ¿ya? Por lo menos. El patrón de datos, los datos deben ser de carácter estacionario, no tiene la limitancia de que tiene que ser sin tendencia ni temporalidad, puede ser con tendencia y puede ser con temporalidad, ¿ya? Es decir, no excluye la posibilidad de que por lo que hablaba recién, porque como yo voy a ponderar los periodos anteriores, entonces ante una eventual temporalidad le puedo dar mayor peso relativo al periodo en el cual yo quiero pronosticar en función de la estacionalidad anterior o el periodo de estacionalidad que tenía, ¿no? Pero si se lee igual, los datos deben ser estacionarios y abajo dice los datos deben ser estacionarios. ¿Cómo? Que arriba dice los datos deben ser estacionarios, es decir, sin tendencia ni temporalidad. Aquí. Claro. Sí. Y abajo dice los datos deben ser estacionarios. Sí. Pero acuérdate que la estacionalidad de una serie tiene que ver con el tema de la media y la varianza y la covarianza cero, entre el rezago. ¿Sí? Estacionario, eso significa. Y la estacionalidad o la temporalidad es otra cosa. ¿Sí? Es que como dice, es decir, no... Ya. Ok, sí. Ya entendí lo que me quiere decir. Los datos deben ser estacionarios, es decir, no deben tener tendencia ni deben tener temporalidad. Eso es lo que quiere decir. Solamente ser estacionarios. Porque la estacionalidad es una componente particular de una serie. Además de ser estacionales, pueden ser cíclicas, pueden ser aleatorias, ¿cierto? Pueden ser de tendencia como componente. ¿Sí? Entonces aquí no tiene que tener una componente de tendencia. O sea, no puede ser creciente o decreciente la serie para poder trabajar un promedio móvil simple. Esta no puede tener un ciclo, ¿cierto?, de temporalidad. ¿Sí? Eso dice. ¿Sí? Ya. ¿Cómo? Sí, no, si leo la primera frase... ¿Cómo lo escribí ahí? Si veo la primera frase me queda claro, ¿ya? Pero abajo dicen los datos deben ser estacionarios también. Entonces yo podría decir, también es sin tendencia ni temporalidad. A eso voy. No necesariamente. ¿Sí? O sea, yo puedo suprimir, porque aquí yo puedo suprimir por la característica. Sí, te entendí lo que me quisiste decir. Sí, es la forma como está escrito, pero no. Por lo mismo que dije recién, porque en este caso yo puedo suplir
el tema de la estacionalidad o la temporalidad, ¿cierto? Por el tema de la ponderación. ¿Sí? Bueno, y tenemos la de suavización exponencial, ¿ya? Donde los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más antiguos, ¿ya? En este caso igual, 5 a 10 observaciones, el patrón de datos puede ser estacionario y de tendencia, ¿ya? Y el horizonte de pronóstico es a muy corto plazo, ¿ya? Y después tenemos los análisis de regresión, que en este caso son de tipo bivariado, que son las relaciones causales, como pusimos nosotros, como yo les puse ahí en un principio, ¿ya? Donde se ajusta una recta a los datos pasados, casi siempre en relación con el valor de los datos. La técnica de ajuste más común es de los mínimos cuadrados, ¿ya? Y para el caso de los multiecuacionales que vamos a ver, van a ser los mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? El método de mínimos cuadrados, que es la construcción del modelo de regresión, el modelo de ajuste lineal, ¿ya? Entonces tenemos método de pronóstico, la regresión lineal, método de datos de 10 a 20 observaciones, ¿ya? Patrón de datos estacionario, puede ser también que tengan tendencia y puede también tener temporalidad, para este caso, ¿ya? Uno podría incorporar una componente ficticia señalando, por ejemplo, la presencia de la estacionalidad, ¿ya? Y a corto y a mediano plazo pronóstico en los modelos de análisis de regresión. Ahora, no hay una teoría o una literatura que diga qué significa corto o mediano plazo, ¿sí? Pero en corto o mediano plazo, si estamos hablando de años, no más allá de 2 o 3 años, dependiendo de cuántos periodos sean los que utilice para el pronóstico, ¿ya? O meses, igual, o sea, bastante errático, ¿cierto? Un modelo pronóstico ya a mediano plazo, ¿ya? Utilizando los rezagos, ¿ya? Como modelos universales. Estos son modelos que pueden ser un poquito más viables en el sentido de hacer pronósticos a mediano plazo, es decir, si tengo 12 años, tengo 10 años, voy a hacer una estimación de esa naturaleza, a hacer un pronóstico durante los 2, 3, 4 años. Hoy día vemos, por ejemplo, en el caso del comportamiento del PIB, en términos de las estimaciones, por ejemplo, como una serie, el PIB hoy día, ¿cierto?, en términos de estimaciones futuras, que es obviamente dependiente también de un montón de otras componentes de carácter interna, ¿ya?, de cómo se comporta un conjunto de variables, pero las estimaciones justamente son, o sea, en noviembre, octubre del año pasado hicimos nuestras estimaciones para el PIB de este año, luego en función del comportamiento de la economía, ¿cierto?, se van incorporando las variables y se volvió a reestimar y por lo tanto se redujo la estimación del PIB para fin de año. Hoy día el Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, señala que parece ser, ¿cierto?, que hay un crecimiento de comercio que ocurrió, ¿cierto?, en el periodo pasado, ya podría ser que nuevamente se incremente y las expectativas para el PIB vuelvan nuevamente a crecer, ¿ya? Por ahí, ¿cierto?, cuando empezó a aparecer de nuevo el precio del cobre y cerca de las 3 libras, ¿ya?, de dólar, también se pensó que podría ocurrir, después bajó de nuevo y ahí está cambiando los pronósticos. Por lo tanto, entonces, en esos modelos multiecuacionales, como el caso del PIB, ¿ya?, a veces, sobre todo para distintas variables, es bastante difícil hacer predicciones, ¿ya?, a mediano o largo plazo, ¿ya? Es decir, no puedo yo estimar cómo va a ser el PIB para el 2018, para el 2019, ¿ya? Porque hay un montón de puntos de variables que no son solo internas, sino que también son de carácter externa, que tienen que ver también con una componente política, ¿ya?, que tiene que ver también con el comportamiento de la economía mundial y de los gobernantes en el mundo, como podemos ver hoy día también el comportamiento de los países como China, como principales países, digamos, socios comerciales con Chile, ¿ya?, en términos, por ejemplo, del cobre, como estaba haciendo. Ok, y dentro de los análisis causales
tenemos los análisis de regresión, como decíamos recién, pero con distintas variables. También modelos de regresión, pero con distintas variables. ¿Ya? Aquí vamos a incorporar variables tanto cuantitativas como variables cualitativas, variables de carácter o componente interna como de componentes también externas. ¿Ya? Similar al método de los mínimos cuadrados que se usó anteriormente en la serie de tiempo, pero puede contener más de una variable de tipo explicativa. ¿Ya? La base es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros eventos. Y tenemos los modelos econométricos. Aquí yo lo he incorporado, pero va a depender del tiempo que tengamos en la próxima sesión, porque son solamente 2 sesiones, que dentro de los modelos econométricos también están los modelos de series cronológicas, propiamente tal como series cronológicas, donde uno trata de construir modelos también en función de tipo econométrico con series cronológicas. ¿Ya? Un poquito parecido a los de regresión, pero tiene que ver simplemente con rezago. En cambio acá, los de regresión significa que tiene una variable I, que es la demanda, y la variable X, que puede ser una variable que explica el comportamiento de la demanda, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el tema de la diferencia que tiene con el modelo de series cronológicas. ¿Ya? No lo quise poner porque igual no es relativamente amplio el análisis, pero como modelo econométrico ya estaríamos más o menos bastante bien en términos de herramientas para hacer estudios de pronóstico. ¿Ya? Bueno, los estudios, los modelos econométricos son intentos por descubrir algún sector de la economía mediante una serie de ecuaciones interdependientes. ¿Ya? Es decir, aquí incorporo más de una variable, pero hago análisis de los supuestos del modelo. Ahí vamos a hablar nomás porque esto es un tema de lo que serían los modelos de econométricos. ¿Ya? Vamos a hablar en general lo que son los modelos econométricos, ya cómo uno puede construir un modelo con distintas variables y cuáles serían los supuestos que uno debiera tratar de analizar, ¿ya? Para poder hacer un buen modelo econométrico y cómo se analizan las variables, y ahí entra la estadística un poquito más fuerte. ¿Ya? Pero lo vamos a mostrar, no tenemos mucho tiempo para hacer eso. Bueno, como hablaba recién, los modelos de simulación, pues esto ya no llegamos acá, ¿ya? Pero para saber, tener presente, digamos, que hoy día existen, ¿ya? En esta era tecnológica, ¿ya? Modelos de tipo dinámico, casi siempre por computadora, que permiten al encargado, ¿cierto?, de las proyecciones hacer suposiciones acerca de las variables internas, meterlas dentro de un sistema y analizar el ambiente externo también del modelo. Entonces dice, dependiendo de las variables del modelo, el encargado de los pronósticos puede hacer preguntas como ¿qué sucedería con mi pronóstico si el precio aumenta un 10%? Aquí uno puede empezar a jugar, a hacer pequeñas variaciones en las variables que tiene, explicativas, y ver qué efectos puede tener en las variables dependientes, que sería en este caso la demanda. O sea, si yo aumento el precio en 2%, ¿cómo me va a afectar la demanda? ¿Sí? ¿Qué efecto? Si yo invierto, por ejemplo, en lo que es publicidad, por ejemplo, ¿cuál sería el efecto directo sobre la demanda? Si aumento el incentivo sobre los vendedores, ¿cómo va a verse afectada la demanda? ¿Ya? Si incorporo una componente cualitativa de una huelga dentro de la empresa, ¿cómo me afectaría, por ejemplo, la demanda? Entonces, todos esos son elementos que uno podría incorporar en un modelo dinámico de esta naturaleza. ¿Ya? Veamos entonces en términos generales lo que son las series de tiempo, propiamente tal. ¿Ya? La serie de tiempo. Aquí ya tenemos por aquí, 8:30. 8:30. Se manejan el tiempo. ¿Ya? Una variable de serie de tiempo es la que se observa y evalúa en momentos específicos, normalmente equidistantes. Ya equidistantes, como dijimos, son diarios, por lo tanto la distancia entre un periodo y otro es el día. ¿Sí? Semanal, de una semana a otra, mensual, de un mes a otro. ¿Ya? No existe la posibilidad de que exista un salto en la serie y de así haber, por ejemplo, una serie, ¿ya?, que esté truncada, por ejemplo, ¿ya?, o una serie en la cual se ha desarrollado, se ha elaborado en función de una base distinta. Entonces hay que entrar, ¿cierto?, a hacer los ajustes correspondientes del empalme, como se llama, o de la interpolación entre observaciones. Por ejemplo, si no tengo el dato
de un determinado mes o de un determinado año, tengo que suplirlo bajo algunos métodos cuantitativos como por ejemplo la interpolación, la extrapolación, ¿ya? O lo que son las empalmes. Por ejemplo, una serie, para tener claro lo que señalo es el IPC, el índice de precio al consumidor. El IPC se basa en una canasta, ¿sí? El tema es que la canasta tiene que ir cambiando en algún momento y lo que demandamos hace 10 años hoy día no es lo mismo que demandamos hoy y por lo tanto se calcula en forma distinta y por lo tanto yo construyo una serie que sería el índice de precio al consumidor como serie, ¿ya? En función de esa canasta y por lo tanto entonces yo hoy día cambio la metodología o la forma de determinar el índice de precio al consumidor. Entonces tengo que empalmar esa nueva serie y ajustarla a la serie anterior. Entonces lo que generalmente se hace es quedarse con la última forma de cálculo de la serie y la otra ajustarla en función de la serie nueva, ¿ya? Y no al revés, ¿ya? Entonces eso se llama, por ejemplo, empalme. Entonces ahí tengo una serie que se vio truncada por un tema metodológico en la búsqueda del dato, ¿ya? Bueno, en la carrera entonces se evalúa el momento específico, normalmente equidistante, como decíamos recién. Ya la serie de tiempos se grafican con el fin de que los administradores puedan predecir el estado de la economía, ya, de los negocios, y estas predicciones son útiles para la planificación de la demanda, de las dimensiones del inventario, de la producción, de las ventas, de los insumos, etc. Y una representación gráfica nos muestra también distintos elementos o comportamientos en los distintos periodos, como por ejemplo lo que cualitativamente podría estar ocurriendo dentro de la empresa o dentro de los distintos acontecimientos, ¿ya? A nivel ya sea país o en una zona en particular, como son por ejemplo los periodos de festividad donde la demanda del producto bajó significativamente, por ejemplo, ¿ya? Donde aquí hubo una demanda mayor, por ejemplo, ya producto de la promoción de la venta, ¿ya? Entonces nos va mostrando el comportamiento de lo que está ocurriendo en distintos periodos, ¿ya? Obviamente hay oscilaciones naturales, ¿ya? La idea de hacer justamente estas predicciones es hacer suavizamiento, ¿ya? De estos procesos cíclicos que ocurren, ¿ya? Y poder a través de ese suavizamiento, como por ejemplo el de suavizamiento exponencial, poder tener una curva, ¿ya? Que nos permita entonces en un periodo, ¿ya? De corto o mediano plazo hacer predicciones futuras, ¿ya? Entonces yo de alguna manera poder construir un modelo. Ahora, esto es todo un arte, hacerlo sobre todo en términos de serie cronológica para el tema de la predicción. Si hoy día yo pudiera predecir el comportamiento de las acciones, por ejemplo, no estaría aquí. No estaría. Sí, indudablemente, ¿ya? Entonces no es un tema simple, ¿ya? Pero hoy día, por ejemplo, podemos ver cómo el precio de la gasolina lo podemos ya más o menos estimar, porque hay modelos ya establecidos donde está justamente el comportamiento de variables externas como el tipo de cambio, el precio del dólar, ¿ya? Y algunas variables de tipo interna, y podemos decir, ¿cierto?, que a partir de esas variables, el próximo jueves, las bencinas, no sé qué pasó ayer, si bajaron, subieron, se mantuvieron, ¿Subieron? Ya, entonces, ¿qué va a subir 5 pesos? ¿Qué va a bajar 2 pesos? Bueno, esos son modelos dinámicos, ¿ya? Que se están reflejando directamente el comportamiento del precio directamente en el consumidor, ¿ya? Entonces, esos son modelos dinámicos, por ejemplo. Bueno, las series de tiempo, así como lo vimos también en lo que sería la serie de demanda, ¿cierto? ¿Ya? Presenta, al igual como señalábamos recién, distintas componentes, y entre ellas tenemos lo que se llama tendencia secular o simplemente tendencia. Aquí claramente, ¿cierto?, observamos cómo en este caso ya las ventas van aumentando en el tiempo. Si bien hay periodos que son cíclicos, aumentan, disminuye, pero a mediano o largo plazo hay una tendencia, ¿cierto?, al alza, ¿ya? El comportamiento se analiza a largo o a mediano plazo, ¿ya?
tenemos una segunda componente, la componente estacional. Son movimientos de la serie temporal que se repiten por la misma época del tiempo, ya sea por día, por semana, como por ejemplo aquí tenemos un comportamiento cíclico, ¿ya? Pero este comportamiento cíclico no es aleatorio, o sea, esto no ocurre en cualquier periodo, sino que ocurre, por ejemplo, cada 12 meses, cada 16 meses, cada 18 meses, pero claramente también aquí se comporta en forma de tendencia, es decir, independientemente que haya un comportamiento estacional, hay una tendencia al alza. O sea, igual va aumentando, a pesar de que hay periodos que disminuye, periodos que aumenta, pero también hay una componente de tendencia, ¿ya? Entonces hay una componente estacional, si uno se fija el ciclo es un patrón, ¿ya? Que está en el mismo periodo, ¿ya? Entonces hay una estacionalidad, pero también hay una tendencia. Si uno calcula el promedio, la media o calcula la línea de tendencia, hay una tendencia ahí al alza o creciente. Fluctuaciones cíclicas. Se llaman fluctuaciones cíclicas las variaciones en forma de onda en el nivel general de la actividad en un plazo relativamente largo, ¿ya? Bueno, yo aquí puse el ciclo general de la estacionalidad, pero también podría estar reflejado, por ejemplo, en la que pusimos recién. Eso. Estos son lo que llamamos componentes cíclicos, ¿ya? O sea, aquí hay lo que se llama perturbaciones, o ruido blanco, que se llama en ingeniería, ¿ya? Que son pequeñas fluctuaciones, pero que en general, así como vemos diariamente, por ejemplo el precio del dólar, como sube 5 pesos, baja 3 pesos, como vemos la benzina, hay fluctuaciones, todas las semanas sube 5 pesos, baja 3 pesos, sube 8 pesos, pero hay una tendencia en el tiempo, a mediano plazo, ya lo mismo en el caso del dólar, ya está estable, pero hay veces que vale 10 pesos más, hay veces que vale 5 pesos menos, pero en general se mantiene estable. Entonces hay comportamiento diario, como por ejemplo el precio de las acciones, como uno ve por ejemplo el IPSA, ¿ya? Entonces en esos comportamientos son pequeños ciclos, ¿ya? Oscilaciones, ¿ya? Pero que bajo suavizamiento es posible eliminar, ¿ya? O al menos suavizar. Tenemos las fluctuaciones aleatorias, que sería lo ideal en una serie de tipo temporal, ¿ya? Se llama fluctuación aleatoria cuando no hay un patrón de comportamiento, sino que es el resultado de los factores fortuitos, o aleatorios que inciden en forma aislada en la serie de tiempo, lo que hablábamos recién, ¿ya? En términos de estacionalidad, ¿ya? Es decir, que lo que está ocurriendo acá no explica lo que va a ocurrir en los periodos siguientes, ¿ya? No, el rezago, digamos, es totalmente aleatorio, es decir, estos dos no se hablan, no se comunican, o entre distintos periodos, como la estacional, no hay comunicación, ¿ya? Que hablábamos recién en términos de la covarianza. Y en general, como mira uno una serie donde tenemos un comportamiento cíclico, como vemos hoy día la economía en Chile, ¿cierto? Con un momento donde tenemos, por ejemplo, un periodo de, esta es la tendencia, en lo que teníamos, por ejemplo, el PIB, ¿cierto? Podríamos decir, ¿ya? Aquí tenemos una expansión de la economía, por ejemplo, puede ser la serie de demanda, ¿cierto? Una expansión, crecimiento, llegamos, tocamos techo, ¿cierto? Después viene una contracción producto de las distintas comportamientos del mercado externo en términos de competencia, no de colusión, ¿cierto? ¿Ya? Y después tenemos un periodo, ¿cierto?, de recesión, ¿ya? Cuando caímos por debajo de la tendencia, ¿ya? Como pasó en algún momento con el PIB, cuando crecimos, ¿cierto? En realidad no crecimos, sino que tuvimos un crecimiento negativo, ¿ya? Y hoy día pareciera ser que estamos en un proceso de expansión, ¿ya? Parecía, luces. ¿Ya? Ok, no sé si hay alguna duda, consulta.
Entonces vamos a trabajar como señalábamos recién, ¿ya? Hablábamos recién, ¿cierto?, en lo particular respecto de las distintas estrategias de pronóstico. Vimos 4 tipos de estrategias y de las 4 tipos de estrategias dijimos que íbamos a trabajar en lo particular con aquellas que son estrategias de tipo cuantitativa, principalmente relacionadas con lo que sería el análisis de series de tiempo y lo que son las relaciones causales. Esos son los 2 trabajos que vamos a realizar, ¿ya? Y lo que serían las estrategias de tipo cualitativa, ¿cierto? Y la de simulación, ¿ya? No alcanzamos a verla, así que ¿ya? Más que nada esos son en la primera instancia de carácter cualitativa que requieren tiempo y obviamente también personal para poder trabajar. En cambio esto uno las podría trabajar en función de los datos que uno tiene, ¿ya? Bien, vamos a trabajar entonces en la primera estrategia de pronóstico, de demanda con media móvil, ¿ya? Yo creo que vamos a alcanzar a ver estos conceptos y después vamos a echar a trabajar en un taller, ¿ya? El método de media móvil simple, dice, o promedio móvil, pertenece a la categoría de los pronósticos de series de tiempo. Utiliza información histórica del desempeño de la variable, ¿ya?, que se desea pronosticar para poder generar un pronóstico de la misma variable pero a futuro. Es decir, estamos trabajando en un caso de tipo uniecuacional, es decir, con una sola variable que nosotros suponemos y partimos del supuesto, y ello nos echan en mayores especulaciones y profundización, ¿cierto?, con herramientas estadísticas, que es y se comporta como una variable estocástica o como un proceso estocástico, ¿ya? Eso requiere, digamos, cierta verificación o comprobación estadística, no nos vamos a meter en ese ámbito, vamos a suponer que se registra de esa forma. Considera válida la premisa, dice, que el pasado es de utilidad para poder predecir el futuro, ¿ya?, como ocurre en la vida real, ¿ya? Entonces, el escenario ideal para utilizar el método, dice, la demanda real no presenta mayores variaciones de corto plazo, ¿ya?, no presenta una tendencia marcada y no presenta estacionalidad, como decíamos en el enunciado, por decir, específico, ¿sí? Es decir, es de carácter estacionaria, es decir, un proceso de tipo estocástico, es aleatoria, tiene media y varianza constante, ¿ya?, y sus periodos o rezagos no hablan entre sí, no covarían, ¿ya? Eso es lo que quiere decir en términos estadísticos, ¿ya? Bajo esas condiciones, entonces, yo puedo hacer uso de una media móvil simple. ¿Cuál es el método o el modelo matemático, ¿cierto?, la función matemática que uno realiza para la construcción del modelo móvil simple? Entonces, es aquella donde f de t, en este caso, va a representar la demanda pronosticada para el periodo t y va a estar en función de los rezagos que yo decida utilizar para hacer el pronóstico, ¿ya? AT, entonces, la demanda real para el periodo t, AT-1 es la demanda real hacia el periodo t-1 y así sucesivamente de acuerdo a los periodos que yo utilice. Segundo periodo a partir del último periodo que estoy trabajando, ¿sí? Y n va a ser el número de periodos a promediar y eso lo tengo que decidir en función de cómo sea la serie, ya sea 3 periodos de rezago, 6 periodos de rezago, 9 periodos de rezago, ¿ya?, dependiendo del tipo de serie, si es, ¿ya?, semanal, mensual, anual, semestral, etc., ¿ya? Entonces esta es la función que describe, ¿cierto?, el periodo que yo voy a, en este caso, a pronosticar. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, la demanda de audífono para celulares por parte de los trotadores ha llevado a la empresa Audio a crecer casi un 50% del año pasado. El número de trotadores sigue en aumento, ¿ya?, hoy día vida saludable, así que Audio espera que la demanda de audífonos se mantenga o al menos se incremente en el próximo periodo. Hasta ahora no se han promulgado leyes de seguridad que impidan
que los trotadores usen audífonos. La demanda de estéreos del año pasado fue la siguiente, en este caso de audios. Bueno, ahí tengo entonces el periodo, ¿ya?, de enero a diciembre, la demanda que era el AT, que es la demanda real en las distintas unidades, ¿ya?, 4.000, 4.500, etc. ¿Ya? Ahí está la representación gráfica de la demanda. Y aquí tenemos, por ejemplo, el pronóstico. FDT, a 3 meses y a 4 meses. ¿Ya? Entonces, la idea, ¿cierto?, de este pronóstico es poder comenzar a construir una serie de pronósticos, ¿ya?, para poder predecir enero, febrero, marzo del año o del periodo siguiente. ¿Ya? Esto está hecho entonces para 3 meses y esto está hecho para 4 meses. ¿Ya? ¿Cómo se construye esta serie? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ¿cómo se construye matemáticamente esa serie? Es muy simple. Entonces con Excel, como todos tienen trajeron un logo, ¿cierto? Los grupos. Sí. Aquí tenemos entonces la serie. ¿Sí? Voy a mostrarle. Chula. Siempre me olvido. Disculpen. Aquí tengo que cambiar el formato porque no me deja. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿en qué consiste la construcción de esa serie que acabamos de ver? Por ejemplo, para el periodo 3 meses significa que yo voy a utilizar, ¿ya?, si utilizamos aquí un periodo T, para que tengamos claro aquí uno, ¿ya? Entonces, a 3 meses, en este caso bastante simple, tomamos simplemente los primeros 3 periodos y en función de esos 3 periodos construyo ya el cuarto periodo de pronóstico. Es decir, pierdo los primeros 3 periodos. Estos 3 periodos se pierden, ¿ya?, y por tanto parto construyendo el pronóstico del periodo 4 en función de, como dice ahí, de los 3 meses anteriores. Es decir, como decía la fórmula en este caso, ¿ya?, en la suma, ¿ya?, lo vamos a colocar así, vamos a ponerle suma de los 3 periodos anteriores. Entonces ahí he elegido para el pronóstico 3 meses, 3 periodos. Sí, ahí está entonces el valor que aparecía y de ahí, ¿cierto?, copiamos y podemos ver que el periodo 5 está en función de justamente el periodo 2, el periodo 3 y el periodo 4. El periodo 7 está en función, como podemos ver, de C7, que sería el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Sí? De esta manera yo puedo predecir o estimar, por ejemplo, enero del periodo o año siguiente. ¿Ya? Entonces, si copiamos, ahí voy a estar haciendo la estimación de mi periodo siguiente. ¿Ya? Y eso lo contrasto gráficamente con respecto a, como veíamos recién ahí, en el gráfico, ¿ya?, ahí. Lo contrasto y veo, ¿cierto?, el comportamiento en relación a la serie inicial y a la periodicidad en la cual he construido mi pronóstico. Ahí. Y en el otro caso igual, si lo hacemos a 4 meses, con un periodo de 4 meses, ¿ya?, entonces lo mismo. Los 4 periodos anteriores. Que es lo que aparecía ahí en el y con eso también hago el pronóstico o la estimación para el periodo, por ejemplo, de enero del periodo siguiente. ¿Ya? Ahí tengo el pronóstico.
bastante simple, ¿ya? Ahora, ¿cuántos periodos elegir? No hay una teoría explícita que diga cuántos periodos utilizar, pero en general entre 3 y 6 periodos, porque va a depender de la cantidad de datos que tiene. O sea, yo si tengo muy pocos datos, ¿ya? Difícilmente podría yo hacer uso de un periodo más o menos grande, como 6 datos, ¿ya? Pierdo prácticamente la mitad de los datos, ¿ya? En la serie de pronóstico o de estimación, ¿ya? Entonces lo que permite hacer es un suavizamiento del comportamiento de la serie, ¿ya? De demanda en este caso, ¿ya? Y una estimación, ¿ya? a corto plazo, es decir, para el periodo siguiente o para los próximos 2 periodos, ¿cierto? Pero no más que eso, porque no me lo permite, ¿ya? La serie ya empieza a perder, porque si estoy usando 3 periodos, bueno, lo puedo hacer para los 2 o 3 periodos siguientes, pero ya a partir del cuarto empiezo a construir la predicción en función de las predicciones anteriores. Entonces ya empieza a perderse la realidad del comportamiento de la variable demanda, ¿ya? Simple, ¿sí? Partimos con ese que sería simplecito. Ya, entonces lo que ustedes van a hacer ahora es ir al café, ¿ya? Y vamos a trabajar en un taller. Los que tengan pendrive, ¿cierto? Les paso la base de datos para que no estén copiándola, ¿ya? Entonces dice el taller. No vino un asistente, le están trayendo. Entonces el taller dice: la demanda histórica de un producto durante 30 semanas está representada a través de esta tablita. Sí. Entonces analice en la serie de demanda dada la presencia de las distintas componentes de tendencia y de estacionalidad, ¿ya? Como lo que vimos recién, ya, para ver si refleja efectivamente una componente de tendencia y si tiene una componente estacional la serie dada. Entonces habría que hacer una representación gráfica y ver cómo es el comportamiento. B, con un promedio móvil simple de 3 semanas, ¿cuál sería su pronóstico para la semana 31? Haga lo mismo con el mismo promedio móvil simple para la siguiente, pero por un periodo de 9 semanas. Y después la D dice: realice una representación gráfica de la serie de demanda y de pronósticos para los 3 y 9 semanas, como el que se vio recién, ¿cierto? Y señale cuál de los dos pronósticos considera usted que se ajusta de mejor manera a la serie de demanda. ¿Estamos? Ya, entonces quiero buscar azúcar Y comprar pan. para... Tiene que pagar el piso, profe. ¿Otra vez? ¿O el café después? Vamos al... Nuestro presidente lo dice. ¿Quién es el presidente puso? Presidente Bolso, el Lo comunista. tengo con cara de mando. Presidente Bolso es. No manda ni en la caja. Bueno, por eso es presidente de Capo. La única parte que puede mandar.